Vamos entonces a resolver tres problemas sencillos de resistencias eléctricas. En el primero se tienen dos resistencias en serie, las que se ven en la figura, la R1 y la R2, y se van a calcular las caídas de voltaje V1 y V2 en cada una de ellas, con la característica de que en todos los casos se utiliza la ley de Ohm. Ahora, aquí también es importante ver que la suma de las caídas de voltaje de V1 más V2 es igual a la caída de voltaje total en la combinación de resistencias. También es importante hacer notar que la corriente de 5 amperes que entra al sistema pasa a través de las dos en la misma corriente. Sí, vamos entonces a leerlo. Y es importante también hacer notar que las resistencias en las representaciones estas de circuitos eléctricos se refieren a conductores, en cables o alambres, ¿verdad?, por los cuales pasa una corriente eléctrica y por los cuales hay una caída de voltaje. No son dispositivos como un generador o un motor, sino son simple y sencillamente conductores. Son problemas sencillos. Vamos a ver. Dice, cálculo caídas de voltaje en resistencia en serie. Dice, 1. Como se ilustra en la figura, se tienen dos resistencias conductores, o sea, son conductores, alambres, etc., conectadas en serie. Esto quiere decir que una está después de la otra, por las cuales pasa una corriente de 5 amperes. Entonces se pregunta, calcular las caídas de potencial, o sea, voltaje. Potencial y voltaje se refiere a lo mismo en cada una de ellas. Inciso B, calcular la caída total de potencial. Inciso C, calcular la resistencia equivalente de las dos. Una resistencia equivalente es aquella que si quitamos las dos y la ponemos esa resistencia, pues produce la misma caída de voltaje que las otras dos juntas, ¿sí?, y no afecta a la corriente del resto del sistema. Inciso D, calcular la caída de potencial en esa resistencia equivalente y la caída total con las dos resistencias. Entonces vamos a ver que la caída total en la resistencia equivalente es igual a la caída total en las dos resistencias, la suma de V1 más V2. Vamos a ver en el inciso A, la caída de voltaje en la primera y segunda resistencia se obtiene aplicando, como habíamos dicho, la ley de Ohm, V a V igual a RI, en que A y B son los extremos o bornes de cada resistencia. Llamando V1 a la caída de voltaje en la primera resistencia, ver figura, se tiene, de acuerdo con la ley de Ohm, que V1 es igual a I por R1, o sea 5 por 4 es 20 volts. Llamando V2 a la caída de voltaje en la segunda resistencia, se tiene V2 igual a I por R2 igual a 5 por 6 es 30 volts. Las caídas de voltaje se dan en el sentido convencional de la corriente. El sentido convencional es en el sentido en el que se moverían las cargas positivas. Vamos a ver ahora en la pregunta B, la caída total de voltaje, que es la suma de las caídas de voltaje en cada una de las resistencias en serie, o sea, V total y V1 igual a V1 más V2, V total igual a 20 más 30, igual a 50 volts, y la V total es igual a 50 volts. Vamos entonces a ver cuál es la resistencia equivalente. Entonces decíamos en el circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las dos resistencias que están en serie, o sea, R equivalente igual a R1 más R2, serían 4 más 6, 10 ohms, y la resistencia equivalente es de 10 ohms. Vamos ahora a calcular la caída de potencial en esa resistencia equivalente. Debe de ser igual a la caída de potencial, la suma de las caídas de potencial en las dos resistencias. Vamos a ver, V equivalente I por R equivalente que acabamos de calcular, igual a 5 por 10, 50 volts. Le estamos poniendo 2, que es igual a 1, con lo cual estamos comprobando que la caída de voltaje en la resistencia equivalente es igual a la suma de las caídas de voltaje en las dos resistencias en serie. En el inciso E dice, comparar la caída total en la resistencia equivalente y la caída total en las dos resistencias, pues lo que acabamos de decir. Dice, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de voltaje en un circuito cerrado equivale a la tensión o voltaje total aplicado, de donde voltaje total es igual a voltaje equivalente. El voltaje total es del 50 volts y de 2 el voltaje equivalente de 50 volts, por lo tanto los dos son iguales. Vamos entonces ahora a resolver el problema en el que se tienen tres resistencias en paralelo, conectadas en paralelo.
Y se tienen tres resistencias conectadas en paralelo, como se ilustra en la figura. La corriente que llega hasta antes de la derivación es de 5 amperes. Se desea saber, inciso A, cuál es la corriente en cada una de las resistencias. Y o sea, I1 por R1, I2 por R2 y 3 por R3. ¿Cuál es la caída de voltaje en cada una de ellas? Debe ser la misma, puesto que sus extremos están conectados en común. Inciso C, ¿cómo son entre sí estas caídas? Lo que acabamos de decir, tenemos que comprobarlo. Inciso D, ¿cuál es la suma de I1 más I2 más I3? Y bueno, tiene que ser igual a 5 amperes. Respuestas. Para encontrar I1, I2 e I3 utilizaremos otra vez la ley de Ohm. B igual a R por I. Usaremos B1 igual a B2. Son iguales, están conectados los extremos. Otra ecuación será B1 igual a B3 y otra será B2 igual a B3. Usando B1 igual a B2 se tiene I1R1 es igual a I2R2, o sea, 2I1 igual a 6I2. Por lo tanto, I1 es igual a 6 medio de I2, de donde I1 es igual a 3I2. Ahora, usando B1 igual a B3, tenemos que I1R1 es igual a I3R3, de donde 2I1 es igual a 8I3. Por lo tanto, I1 es igual a 8 medios de I3 y I1 es igual a 4I3. ¿Sí? Ahora vamos a usar B2 igual a B3, donde se obtiene que R2, B2 igual a B3, donde se obtiene que R2I2 igual a R3I3, de donde 6I2 es igual a 8I3, por lo tanto I2 es igual a 8 sextos de I3, de donde I2 es igual a 4 tercios de I3. Vamos entonces a resolver estas ecuaciones por simultáneas y vamos a encontrar los valores de estas incógnitas. Son tres incógnitas, la I1, I2 e I3, y son tres ecuaciones que se pueden resolver por simultáneo. Aplicando la ley de Kirchhoff, que dice que la suma de los corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen. Un nudo o nodo es un punto en la red en el que se unen tres o más conductores, son los extremos de la resistencia. Se tiene que I1 más I2 más I3, aquí tenemos otra ecuación, es igual a 5. Entonces dice, sustituyendo 2 y 3 en la ecuación 4, pues se tiene que 4 y 3 más 4 tercios de I3 más I3 igual a 5, de donde 5 y 3 más 4 tercios de I3 igual a 5, 15 y 3 más 4 y 3 igual a 15, 19 y 3 igual a 15, por lo tanto I3 igual a 15 19avos, o sea I3 es igual a 0.789 amperes. Sustituyendo este valor en la ecuación 2, ¿ya? Se tiene I2 igual a 4 y 3, por lo tanto, I1 igual a 4 y 3, por lo tanto I1 igual a 4 por 0.789, por lo tanto I1 es igual a 3.15 amperes. Ya tenemos I3 e I1. Y ahora, sustituyendo el valor de I3 otra vez también, pero ahora en 3, en la ecuación 3 se tiene que I2 es igual a 4 tercios de I3, I2 es igual a 4 tercios de 0.789, I2 es igual a 1.05 amperes. Ya tenemos calculados I1, I2 e I3. La suma nos tiene que dar 5 amperes. Vamos a ver, dice inciso B, caída de voltaje en 1, pues será B1 igual a I1R1, 3.15 por 2, 6.3 volts. La caída de voltaje en 2 tiene que ser la misma, es I2R2 es igual a 1.05 por 6, igual a 6.3 volts, verificado, checado. La caída de voltaje en 3 es B3 igual a I3R3, igual a 0.789 por 8, donde B3 es igual a 6.3 volts, con lo cual tenemos verificado el problema, la caída de voltaje en las tres resistencias es la misma. ¿Cómo son entre sí las caídas? Son iguales. ¿Cuál es la suma de I2 más I3, de I1 más I2 más I3? Lo que habíamos dicho, I total es igual a 3.15 más 1.05 más 0.789, nos da que I total es de 4.98 amperes, muy aproximadamente igual a los 5 amperes. Vamos entonces ahora a ver el último problema en el que se tienen dos resistencias. Tenemos dos resistencias en paralelo y en serie con ellas una resistencia R1 en serie con ellas. Dice 3. Se tienen tres resistencias conectadas en serie paralelo como se ilustra a continuación. Dice inciso A, ¿cuál es la resistencia equivalente de las dos en paralelo? Pues se procede igual que en el problema anterior. Inciso B, ¿cuál es la resistencia equivalente total? Es la suma de R1 más esta resistencia equivalente. Inciso C, ¿cuál es la caída de voltaje en esa resistencia equivalente total? Pues es el voltaje de 2 amperes por la suma, estas dos sumas de R1 más la de resistencia equivalente 1.
Inciso D, ¿cuál es la caída de voltaje en R1 y en la resistencia equivalente de las dos en paralelo? Bueno, la caída en R1 será I1 2 amperes por R1, y la otra, la caída de voltaje en la resistencia equivalente 1 será 2 por esta resistencia equivalente 1. Dice, ¿cuál es la caída de voltaje total en las resistencias R1 y resistencia equivalente 1? Bueno, pues es la suma de estas dos caídas de voltaje. ¿Cuánto valen I2 e I3? Sí, vamos a ver, a resolver el problema. ¿Cuánto valen I2 más I3? Y compares este valor con la I dato. Deben ser iguales, ¿sí? Tenemos respuestas. Inciso A, la ecuación que da la resistencia equivalente para dos resistencias en paralelo es la misma ecuacioncita que para el problema anterior. 1 entre R equivalente 1, que es la equivalente a 2 y 3, será 1 entre R2 más 1 entre R3. Sustituyendo datos se tiene que 1 entre R equivalente 1 es igual a 1 medio más 1 tercio, es igual a 3 más 2 sextos, 5 sextos. Por lo tanto, R equivalente 1 es igual a 6 quintos, R equivalente 1 es igual a 1.2 ohms. La resistencia equivalente total será la suma de R1 más esta resistencia equivalente 1, será 1 más 1.2. La resistencia equivalente total será 2.2 ohms. ¿Cuál es la caída total de voltaje en esa resistencia equivalente total? Bueno, pues será los 2 amperes por estos 2.2. Dice voltaje equivalente total igual a I por R equivalente total igual a 2 por 2.2 igual a 4.4. Entonces la caída total de voltaje sería de 4.4 volts. Inciso D, caída de voltaje V1 en R1 y caída de voltaje V equivalente 1 en la resistencia equivalente 1 de las dos en paralelo. V1 es igual a I1 R1 igual a 2 por 1 igual a 2 volts. V equivalente 1 es igual a I por R equivalente 1 igual a 2 por 1.2 igual a 2.4. Entonces el voltaje equivalente 1 es 2.4. Y luego inciso D, ¿cuál es la caída de voltaje total en las resistencias R1 y en la resistencia equivalente de las dos en paralelo? Pues el voltaje total va a ser igual a la caída V1 más la caída en la resistencia equivalente 1, será 2 más 2.4 igual a 4.4. El inciso F, ¿cuánto valen I2 e I3? Entonces la caída de voltaje en la equivalente 1 es igual a 2.4, que es igual a la caída de voltaje en la resistencia R2. Por lo tanto, V equivalente 1 es igual a I2 por R2, 2.4 igual a 2 y 2, por lo tanto I2 es igual a 2.4 entre 2, entonces I2 es de 2 amperes, I2 es de 1.2 amperes. Ahora también este voltaje equivalente es el mismo que 1 es igual a la caída de voltaje en R3, o sea I3R3. Por lo tanto, 2.4 igual a 3 y 3 y I3 es igual a 2.4 entre 3 y I3 es igual a 0.8 amperes. Luego dice, ¿cuánto valen I2 más I3? Pues es la suma, sería 1.2 más 0.82 amperes, que es precisamente el amperaje que les está llegando a ellas dos, tenía que ser. Inciso H, compare este valor con I, dato del problema. Bueno, I2 más I3 es igual a I, dato del problema, igual a 2 amperes, o sea, son iguales.